Ella simplemente caminaba a casa después de enseñar defensa personal, tranquila, confiada y desprevenida. Pero cuando un policía amargado y racista la confrontó con agresión y sospecha, no tenía idea de con quién se estaba metiendo. Una patada rápida, un bloqueo sin esfuerzo, y de repente la dinámica de poder cambió. Esto no se trataba solo de supervivencia, se trataba de dignidad, justicia y mantener la posición. Lo que sucedió después convirtió una noche oscura en una poderosa lección que él y el mundo nunca olvidarían. Grace Harper era una mujer que desafiaba las expectativas en todos los sentidos de la palabra. A los 6 años se comportaba con una confianza y gracia que podía dominar una habitación sin siquiera levantar la voz. Su vida había sido de disciplina, resiliencia y una fuerza silenciosa, nacida de años de desafíos y victorias, duramente ganadas. Grace no era ajena a la adversidad. Había pasado décadas, no solo sobreviviendo, sino prosperando en un mundo que a menudo la subestimaba. Escultora de oficio y artista marcial por pasión, había pasado años perfeccionando ambas artes. Sus esculturas, a menudo descritas como una mezcla de poder bruto e intrincado delicado, reflejaban la dualidad de su propia naturaleza, una mujer capaz de una inmensa fuerza, pero también profundamente conectada con la belleza del mundo. En esta noche en particular, Grace estaba terminando un largo día. Acababa de terminar de dar una clase de defensa personal en el centro comunitario local, un programa que había comenzado hace años para ayudar a las mujeres a sentirse más seguras y confiadas en su vida diaria. Los estudiantes la adoraban. Muchos la veían como una mentora y un símbolo de empoderamiento. La clase de esta noche había sido particularmente gratificante. Grace había guiado a un grupo de mujeres jóvenes a través de una serie de ejercicios diseñados no solo para protegerse físicamente, sino también para desarrollar la resiliencia mental. Cuando la última estudiante se fue agradeciéndole profusamente, Grace sintió una pequeña sensación de satisfacción. Momentos como estos le recordaban por qué había empezado a enseñar en primer lugar. El aire de la noche era fresco cuando Grace salió con su bolsa de gimnasio colgada del hombro. El sol hacía tiempo que se había puesto bajo el horizonte, y las calles tranquilas estaban bañadas por el brillo plateado de la luz de la luna. La ciudad se sentía pacífica, casi serena, pero Grace sabía que no debía darlo por sentado. Años de experiencia le habían enseñado que el peligro a menudo acechaba donde menos se esperaba. Mientras caminaba por el parque camino a casa, el leve crujido de las hojas y el zumbido distante del tráfico le servían de recordatorio de la naturaleza impredecible del mundo. El parque estaba casi vacío, salvo por algunas figuras dispersas, algunos corredores, otros paseando a sus perros, pero ninguno de ellos parecía particularmente notable. Mientras caminaba, Grace no podía sacudirse una sutil sensación de estar siendo observada. No era evidente ni alarmante, solo un leve hormigueo en la nuca, el tipo de sensación que sus años de entrenamiento en artes marciales le habían enseñado a respetar. Se detuvo por un momento mirando por encima del hombro. El camino detrás de ella ya estaba vacío, iluminado solo por el suave resplandor de las farolas. Sacudiéndose la sensación, se ajustó la bolsa y siguió caminando sus pasos firmes y deliberados. Sin que Grace lo supiera, el oficial David Wilkes la estaba observando desde la distancia. Wilkes era un hombre que cargaba con su amargura como si fuera una segunda placa. Su carrera en la policía no había resultado como él la había imaginado años atrás. Se había unido a la fuerza con sueños de heroísmo y respeto, pero esos sueños se habían erosionado bajo el peso de las frustraciones burocráticas y sus propios fracasos personales. Ahora, cerca de los 40, Wilkes era un oficial con un resentimiento a cuestas y un creciente sentimiento de rencor. Había desarrollado el hábito de proyectar sus frustraciones en el mundo
que lo rodeaba a menudo apuntando a aquellos que, en su opinión, representaban los problemas de la sociedad. Cuando Wilkes vio a Grace caminando sola por el parque, sus sospechas se despertaron de inmediato. Para él, su presencia a esas horas parecía fuera de lugar, y la bolsa de gimnasio colgada del hombro parecía sospechosa. En realidad no había nada inusual en la apariencia de Grace. Vestía ropa deportiva cómoda, con el pelo recogido en una sencilla trenza, pero los prejuicios de Wilkes lo llevaron a verla a través de una lente distorsionada. Su narración interna se disparó rápidamente. ¿Por qué estaba ella aquí? ¿Qué había en la bolsa? Se iba a encontrar con alguien para un propósito ilícito. Estas suposiciones, infundadas como eran, se solidificaron en su mente como un hecho. Grace siguió caminando sin darse cuenta de que el oficial la seguía. El camino serpenteaba a través de una sección más densa del parque, donde los árboles proyectaban largas sombras sobre el suelo. Se ajustó la bolsa de nuevo con los sentidos alerta, aunque todavía no podía precisar la fuente de su inquietud. Entonces, en medio del silencio, una voz aguda cortó la noche. «¡Ya deténgase ahí mismo!». Grace se congeló a mitad de camino, girando la cabeza hacia el sonido. De pie a varios metros detrás de ella, estaba el oficial Wilkes, con la mano apoyada en su cinturón. Su tono era autoritario, casi agresivo, e inmediatamente activó las alarmas en la mente de Grace. Se había encontrado con oficiales como él antes, hombres que empuñaban su poder como un arma en lugar de una responsabilidad. Lentamente se giró para enfrentarlo con una expresión tranquila pero cautelosa. «¿Hay algún problema, oficial?», preguntó con voz firme. Wilkes dio unos pasos más cerca con la postura rígida y los ojos examinándola de arriba abajo. «¿Qué está haciendo por aquí?», exigió. «Es tarde. ¿Tiene algún lugar al que deba ir?». Grace arqueó una ceja desconcertada por el tono acusatorio. «Solo estoy caminando a casa», respondió con ecuanimidad. «No veo que eso sea un problema». Wilkes entrecerró los ojos acercando su mano a la porra de su cinturón. «¿Qué hay en la bolsa?», preguntó bruscamente. Grace instintivamente apretó su agarre en la correa. «Solo mi equipo de entrenamiento», dijo su tono todavía tranquilo, pero más firme ahora. «Nada ilegal si es eso lo que está insinuando». A Wilkes no le gustó su respuesta. Había esperado que estuviera nerviosa, tal vez incluso pidiendo disculpas, pero en cambio estaba serena e inflexible. Eso lo irritó. En su mente, su actitud tranquila era una señal de desafío, una afrenta a su autoridad. «Déjeme verla», ordenó dando otro paso más cerca. Los ojos de Grace se dirigieron a la porra en su cinturón, luego de vuelta a su rostro. Podía ver la tensión en su mandíbula, la ira apenas contenida que hervía bajo la superficie. «No creo que sea necesario», dijo con cautela. «No he hecho nada malo». La paciencia de Wilkes se agotó. «No estoy preguntando», ladró. «Te estoy diciendo abre la bolsa o lo haré yo por ti». Grace vaciló por un momento, su instinto gritándole que anduviera con cuidado. Había visto situaciones como esta, intensificarse antes, y sabía lo rápido que las cosas podían salirse de control. Lentamente dejó la bolsa en el suelo y la abrió, revelando un par de guantes de entrenamiento, una toalla y un juego de cuchillos de práctica de madera utilizados en las demostraciones de artes marciales. Wilkes miró el contenido, su expresión endureciéndose. «¿Qué demonios es esto?», exigió recogiendo uno de los cuchillos de práctica. «¿Eres algún tipo de luchadora callejera?». Grace dejó escapar una lenta respiración. Su paciencia se estaba agotando. «Esas son herramientas de entrenamiento», explicó. «Enseño clases de defensa personal en el centro comunitario». Wilkes se burló apretando su agarre en el cuchillo de práctica. «Sí, claro», murmuró. «Parece que te estás preparando para algo más para mí». Grace enderezó su postura, sus ojos fijos en los de él. «Oficial, he sido cortés y he respondido a sus preguntas», dijo con firmeza.
Ahora, a menos que tenga una razón legítima para detenerme, me gustaría seguir mi camino. Wilkes dio otro paso más cerca a su presencia amenazante. «Tú no me dices cómo hacer mi trabajo», gruñó. «Yo decido cuándo puedes irte, no tú». El ritmo cardíaco de Grace se aceleró, pero se negó a mostrar cualquier señal de miedo. Esto ya no era un simple malentendido, era una jugada de poder, y ella lo sabía. También sabía que tenía que tener cuidado un movimiento en falso, y la situación podría intensificarse más allá de su control. «¿Entonces qué quiere de mí?», preguntó su voz firme pero afilada con acero. Por un momento, los dos permanecieron allí encerrados en un enfrentamiento silencioso, la tensión espesa en el aire. Wilkes entrecerró los ojos. El parpadeo de frustración creció en su expresión a medida que la actitud serena de Grace continuaba perturbándolo. No estaba acostumbrado a esto. La gente generalmente vacilaba bajo su escrutinio, ya sea por culpa, miedo o el simple deseo de evitar conflictos, pero no ella. Grace se mantuvo firme, su mirada inquebrantable, como si ella lo estuviera diseccionando a cambio. No era desafío sino algo más calculado, una resolución tranquila que le corroía el ego ya amagullado. Sintió la familiar agitación de la ira, aumentar una respuesta que a menudo justificaba como autoridad justa, pero que tenía sus raíces en algo más oscuro. Su frustración con el mundo consigo mismo, y con personas como ella que se negaban a ceder a su voluntad. «Tienes mucha cara para hablarle así a un oficial», Wilkes replicó con la mano ahora firmemente apoyada en la porra a su lado. El peso de ella era un consuelo, un recordatorio del control que creía tener en momentos como estos. «Déjame explicártelo. No estoy aquí para negociar. Vas a responder mis preguntas, hacer lo que te digo y dejar de darme una actitud. ¿Entendido?». Grace no se inmutó. Su entrenamiento de artes marciales le había inculcado la importancia de leer el lenguaje corporal, y Wilkes estaba transmitiendo sus intenciones, alto y claro, la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos se flexionaban cerca de la porra, el borde recortado de su voz. Estaba preparado para un enfrentamiento y quería que ella fuera quien lo iniciara, pero Grace no tenía intención de jugar su juego. Se había enfrentado a oponentes más duros en combates de entrenamiento y a personas más duras en la vida. No iba a permitir que sus tácticas de intimidación la desconcertaran. «No te estoy dando actitud», dijo con ecuanimidad con la voz tan firme como una roca. «Estoy haciendo valer mis derechos. Hay una diferencia». Las palabras aterrizaron como una bofetada. El rostro de Wilkes se ensombreció. Su mandíbula se tensó mientras daba otro paso más cerca. Su presencia se elevaba sobre ella. Grace instintivamente cambió su postura afirmándose. Aunque su actitud externa permaneció tranquila, podía sentir el calor de su frustración, irradiando de él su necesidad de afirmar el dominio sobre una situación que sentía que se le escapaba de las manos. «¿Crees que eres inteligente, dijo Wilkes con el tono goteando de sarcasmo. «Caminando por aquí como si fueras la dueña del lugar llevando lo que sea que demonios sea esto», gesticuló hacia su bolsa de gimnasio, «y actuando como si yo fuera el que está equivocado. Déjame adivinar, crees que estás por encima de la ley». Los labios de Grace se apretaron en una fina línea. Podía sentir hacia dónde se dirigía esto, y cada fibra de su ser gritaba para que permaneciera serena. No era la primera vez que se encontraba con alguien como Wilkes, alguien que confundía la calma, seguridad en sí misma con la insolencia que veía su negativa, a acobardarse como un desafío a su autoridad. Pero eso no lo hacía menos agotador. Cada interacción como esta era una caminata en la cuerda floja, un equilibrio precario entre protegerse y evitar una escalada innecesaria. «Nunca dije que estaba por encima de la ley», respondió con la voz mesurada. «Pero la conozco lo suficientemente bien como para reconocer cuándo se está utilizando mal
Y ahora mismo, oficial, no he hecho nada para merecer este nivel de hostilidad. Las fosas nasales de Wilkes se ensancharon su agarre, se tensó en la porra como si el peso de ella pudiera anclar sus emociones en espiral. Por un momento, el único sonido fue el leve crujido de las hojas sobre su cabeza y el zumbido distante de un coche que pasaba en una calle cercana. Grace podía ver la batalla interna desarrollándose en su expresión, el choque entre su fachada profesional y la ira cruda que hervía debajo. Sabía que hombres como él prosperaban con el control, y su negativa a desmoronarse era como una cerilla para la yesca seca. ¿Sabes qué?, dijo Wilkes abruptamente, su voz elevándose. Basta de esto. Date la vuelta y pon las manos en la cabeza. Grace parpadeó, el comando la tomó por sorpresa. ¿Perdón?, dijo con el tono entrelazado con incredulidad. Me has oído. Ladró con la voz afilada y cortante. Date la vuelta, manos en la cabeza. Ahora. ¿Para qué?, exigió Grace, su compostura resbalando ligeramente, cuando la incredulidad se deslizó en su voz. ¿De qué me estás acusando exactamente? Los ojos de Wilkes brillaron con una mezcla de irritación y algo más peligroso, determinación. Dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos hasta que estuvieron a solo unos metros de distancia. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, dijo con el tono bajo y amenazante. Estás actuando sospechosamente, estás llevando armas potenciales y te niegas a cooperar. Eso es razón suficiente para mí. La respiración de Grace se atascó en su pecho, una ola de ira e incredulidad la invadió. Armas potenciales. Comportamiento sospechoso. No había hecho nada más que caminar por un parque y llevar su bolsa de gimnasio, y sin embargo allí estaba siendo tratada como una criminal por existir en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La injusticia de todo esto provocó algo profundo dentro de ella, un fuego que había aprendido a controlar hacía mucho tiempo, pero nunca extinguir. Apretó los puños a los costados, obligándose a respirar, a pensar, a mantener la calma. «Oficial», dijo lentamente, con la voz más firme de lo que se sentía. «Está cruzando una línea. He cumplido con sus preguntas, le he mostrado lo que hay en mi bolsa y he dejado claro que no represento ninguna amenaza. Si no tiene ninguna razón legítima para detenerme, me gustaría irme». Pero Wilkes no estaba escuchando. Su mano se movió hacia la porra a su lado. Sus dedos se curvaron alrededor del mango mientras la sacaba de su funda. El movimiento fue deliberado, calculado, un recordatorio no tan sutil del poder que creía tener sobre ella. «¡Última oportunidad!», gruñó Wilkes, apuntando la porra hacia ella. «Haz lo que te digo o te haré hacerlo». Los ojos de Grace se dirigieron a la porra, luego de vuelta a su rostro. Su cuerpo se tensó, sus músculos se enrollaron como un resorte, mientras su mente repasaba las posibilidades. No quería que esto escalara, pero tampoco iba a dejar que la intimidara para que se sometiera. Había pasado toda su vida luchando por su autonomía, su dignidad, su derecho a existir sin miedo, y no iba a dejar que él se lo arrebatara. «No me estoy resistiendo», dijo con firmeza, con la voz cortando la tensión como una cuchilla. «Pero tampoco voy a dejar que me intimides». La expresión de Wilkes se torció con la ira. Su paciencia se rompió como una ramita frágil. Se abalanzó hacia adelante con la porra levantada, sus intenciones claras. En esa fracción de segundo, el entrenamiento de Grace se hizo cargo. Se apartó de su carga con facilidad practicada, sus movimientos fluidos y precisos. Mientras él tropezaba a su lado, perdiendo el equilibrio por su agilidad, ella extendió la mano y desvió su brazo, enviando la porra al suelo con un ruido sordo. El sonido de la porra golpeando el pavimento resonó en el parque, un golpe metálico agudo que parecía flotar en el aire. Wilkes se dio la vuelta. Su rostro era una máscara de furia, pero Grace ya estaba preparada, su postura sólida e inquebrantable, sus ojos fijos en los de él, una tormenta de resolución.
gestándose en sus profundidades. Ya no tenía miedo no más. Por un momento ninguno de los dos se movió. El aire entre ellos era eléctrico, cargado con el peso de todo lo que había conducido a este punto. Grace sabía que la situación había cruzado una línea, pero también sabía que no podía retroceder. Ahora Wilkes, por otro lado, parecía dividido entre retirarse y redoblar la apuesta, su orgullo y su temperamento, librando una guerra dentro de él. Era un enfrentamiento, y Grace estaba lista para lo que viniera después. La porra yacía en el suelo entre ellos su brillo metálico, atrapando la tenue luz de las farolas. Por un momento, todo pareció congelarse. Grace se mantuvo firme, su postura tranquila pero preparada, mientras que el oficial Wilkes la miraba fijamente, su rostro una mezcla retorcida de rabia e incredulidad. No había esperado esto, no había esperado que ella se moviera tan rápido, tan decididamente. Su entrenamiento no lo había preparado para alguien como ella, controlada precisa y completamente, no intimidada por su agresión. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo desconocido. Incertidumbre. El silencio se extendió entre ellos, espeso de tensión. Grace mantuvo sus ojos fijos en él, su respiración constante. No iba a dar el primer paso. Sabía que este era un momento delicado, un precipicio donde cualquier paso en falso podría enviarlos a ambos a una caída en el caos. Pero Wilkes, con su orgullo herido y su autoridad cuestionada, no tenía intención de dejar que las cosas se calmaran. Para él, esto ya no se trataba de protocolo o aplicación de la ley. Esto era personal. «¿Crees que eres inteligente, gruñó Wilkes, con la voz baja y venenosa. Dio un paso adelante, sus botas crujiendo contra el camino de grava. Su mano se cernía cerca de su cadera, donde descansaba su taser. Los ojos de Grace se dirigieron al movimiento. No se inmutó, no reaccionó externamente, pero su cuerpo se movió muy ligeramente, preparándose para lo que pudiera venir después. «No puedes alejarte de esto, no puedes faltarme el respeto». La voz de Grace era tranquila, tan firme como una roca. «Oficial, no he hecho nada para faltarle el respeto, pero está cruzando una línea aquí, y le sugiero que piense cuidadosamente en su próximo movimiento». Sus palabras solo parecieron alimentar su ira. Wilkes apretó los puños, sus nudillos blancos, contra la noche. Su mente corrió cada onza de su autoridad, sintiéndose como si se le estuviera escapando entre los dedos. Había pasado años cultivando esta imagen de sí mismo fuerte, autoritario, temido, pero ahora frente a esta mujer que se negaba a ser intimidada, se sentía expuesto, débil, y lo odiaba. «¿Manos detrás de la cabeza?», ladró su voz elevándose ahora. Grace no se movió, se mantuvo firme, su mirada inquebrantable. «He cumplido con sus exigencias», dijo. «Le he mostrado lo que hay en mi bolsa. He dejado claro que no soy una amenaza. Usted es el que está intensificando esta situación». El rostro de Wilkes se torció con frustración. Estaba perdiendo el control, y lo sabía. Sin previo aviso se abalanzó hacia adelante alcanzando el brazo de Grace. Pero Grace había visto venir el movimiento por el sutil cambio en su postura, el tensamiento de su mandíbula. En un movimiento fluido se hizo a un lado evitando su agarre y torciendo su cuerpo para mantener la distancia. Su mano pasó por el aire vacío, y el impulso de su fallido agarre lo envió tropezando hacia adelante. «¡Deja de resistirte!», gritó, aunque no había resistencia de la que hablar, solo su propia incapacidad para dominarla. La voz de Grace era aguda, cortando su frustración como una cuchilla. «No me estoy resistiendo, oficial. Me estoy defendiendo de su agresión». Sus palabras tocaron un nervio, y Wilkes se dio la vuelta, su rostro enrojecido por la ira. Su mano se disparó a su cadera sacando su taser de su funda. El dispositivo amarillo brilló con la tenue luz, mientras la apuntaba con él, su agarre inestable. Los ojos de Grace se entrecerraron, su cuerpo se tensó.
Se había entrenado para momentos como este, pero incluso años de preparación no pudieron sofocar por completo la oleada de adrenalina que corría por sus venas. «No me obligues a usar esto», advirtió Wilkes, aunque su tono carecía de la confianza que estaba tratando de proyectar. No estaba acostumbrado a ser desafiado, y eso se notaba. «Estás intensificando esto innecesariamente», dijo Grace con la voz firme pero tranquila. «Baja el taser y hablemos como adultos. No hay sin necesidad de violencia». Pero Wilkes no estaba escuchando. Su mente era una tormenta de emociones, ira, humillación y la desesperada necesidad de reafirmar el control. Presionó el botón y el taser se disparó con un fuerte crujido enviando 2 púas electrificadas hacia Grace. Pero ella estaba lista. Su cuerpo se movió por instinto perfeccionado a través de años de entrenamiento. Se apartó de los cables. Las púas se incrustaron inofensivamente en el suelo detrás de ella. Antes de que Wilkes pudiera reaccionar, Grace cerró la distancia entre ellos. Sus movimientos fueron fluidos deliberados. Extendió la mano agarrando el taser con una mano mientras simultáneamente torcía su muñeca con la otra. El dispositivo se deslizó de su agarre y en un solo movimiento, Grace lo arrojó a un lado fuera de su alcance. Wilkes dejó escapar un gruñido frustrado. Su mano libre se disparó para empujarla lejos, pero Grace anticipó el movimiento. Se metió dentro de él, usando su propio impulso para barrerle las piernas de debajo. Cayó al suelo con fuerza, el impacto envió una nube de polvo al aire. Por un momento permaneció allí aturdido, sin aliento. Grace dio un paso atrás dándole espacio. No estaba buscando lastimarlo, solo neutralizar la amenaza. Su respiración era constante, sus manos relajadas a sus costados. Observó cómo Wilkes se ponía de pie a duras penas. Su rostro era una máscara de furia y vergüenza. Extendió la mano hacia su porra, todavía tirada en el suelo, pero la voz de Grace lo detuvo en seco. «No lo hagas», dijo su tono firme pero no cruel. «Esto no tiene que ir más lejos». Wilkes vaciló su mano flotando sobre la porra, su pecho agitándose con respiraciones trabajosas. Su mente corrió. Estaba en una encrucijada y lo sabía. Cada instinto le gritaba que tomara represalias que reafirmara su dominio. Pero había una pequeña y persistente voz en el fondo de su mente, lógica, razón autoconservación que lo instaba a detenerse. Pero el orgullo es una cosa peligrosa. Con un gruñido de frustración, Wilkes arrebató la porra y cargó contra Grace, balanceándola con toda la fuerza que pudo reunir. Los movimientos de Grace fueron borrosos. Se agachó debajo del balanceo, su cuerpo torciéndose con gracia mientras se apartaba de su ataque. En el mismo movimiento extendió la mano atrapando su brazo y redirigiendo la fuerza de su balanceo. La porra se deslizó de su agarre cayendo al suelo una vez más. Wilkes tropezó su equilibrio perdido por el cambio repentino. Grace aprovechó la oportunidad. Se acercó usando su hombro para empujarlo fuera del centro mientras barría sus piernas de debajo, nuevamente. Esta vez golpeó el suelo aún más fuerte, aterrizando boca arriba con un gruñido de dolor. Grace dio un paso atrás, su postura relajada pero lista. No se regodeó, no se burló de él. Su expresión era tranquila, casi serena, un marcado contraste con el caos del momento. Wilkes yacía en el suelo mirando al cielo nocturno, su pecho subía y bajaba con respiraciones agitadas, y por un breve momento, la lucha pareció dejarlo. Miró a Grace, su rostro una mezcla de ira, confusión y algo más. Algo que no podía nombrar con precisión. Derrota, tal vez humillación, o tal vez en el fondo un respeto a regañadientes por la mujer que lo había vencido sin sudar. Grace no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Sus acciones habían hablado más fuerte que cualquier palabra. Se quedó allí quieta y constante esperando ver qué haría a continuación. Por primera vez desde que comenzó su encuentro, Wilkes vaciló. El fuego en sus ojos se atenuó, reemplazado por el parpadeo de la duda.
Pero entonces, como si estuviera programado el sonido distante de pasos, rompió el silencio. Los ojos de Grace se dirigieron hacia un lado, su cuerpo permaneciendo preparado. Desde las sombras apareció un pequeño grupo de corredores, sus miradas curiosas dirigidas entre ella y Wilkes. El hechizo se rompió. El enfrentamiento había atraído a un público, y Wilkes lo sabía. Cualquier apariencia de control que pensó que tenía se había ido. La tensión flotaba en el aire pesada e irresoluta mientras los dos permanecían en un punto muerto. Pero Grace sabía que esto no había terminado todavía. No. La multitud de corredores permaneció en el borde de la escena, sus rostros pintados con una mezcla de curiosidad y confusión. La tensión entre Grace y el oficial Wilkes era palpable, una batalla silenciosa, de voluntades que irradiaba hacia la noche. Wilkes, todavía tendido en el suelo, parecía momentáneamente paralizado. Su pecho agitándose mientras luchaba por procesar la humillante realidad de la situación. Grace permaneció inmóvil, de pie, alta y serena, con los ojos fijos en él. No hizo ningún intento de explicarse a los espectadores. Su enfoque estaba completamente en Wilkes, leyendo cada uno de sus movimientos, anticipando su próxima decisión. Wilkes se levantó lentamente, su rostro retorcido en una máscara de ira y orgullo herido. Echó un vistazo a los corredores, su presencia alimentando aún más el fuego dentro de él. Podía sentir sus miradas juiciosas, sus preguntas silenciosas flotando pesadamente en el aire. ¿Qué acababa de suceder? ¿Por qué un oficial estaba en el suelo mientras esta mujer estaba intacta e inquebrantable? Fue una vergüenza pública, un desafío a la autoridad que siempre había asumido que era inquebrantable. Y en su mente solo había una forma de recuperar el control, reafirmando esa autoridad sin importar el costo. ¡Atrás!, ladró Wilkes a los espectadores, su voz áspera y quebradiza. «Este es un asunto policial, aléjense». Los corredores intercambiaron miradas inciertas, sus pies arrastrándose, pero su curiosidad los mantuvo arraigados en su lugar. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con una expresión cautelosa, levantó las manos en un gesto de apaciguamiento. «Oye, oficial, solo estamos tratando de entender lo que está pasando aquí», dijo con cautela. «¿Está todo bien?» «Dije que se alejaran», espetó Wilkes. Su tono se volvía más frenético. Señaló al hombre con el dedo. Su otra mano temblaba hacia su cinturón donde estaba enganchada su radio. «No necesitan entender nada. Esto está bajo control». Grace podía verlo, las grietas en su compostura, la desesperación filtrándose en su voz. Ya no solo estaba enojado, estaba entrando en pánico. La comprensión trajo una mezcla de emociones, burbujeando a la superficie: simpatía por su clara agitación interna, frustración por su incapacidad para reconocer el daño que estaba causando, y sobre todo una resolución acerada de no dejar que su energía caótica dictara su próximo movimiento. Cambió su postura ligeramente, afirmándose aún más lista para lo que viniera después. «Oficial», dijo Grace con calma, su voz cortando el ruido como una cuchilla. «Está intensificando esto innecesariamente. Terminemos esto aquí antes de que empeore». Sus palabras fueron mesuradas, deliberadas, pero para Wilkes se sintieron como otro golpe a su autoridad. Se giró bruscamente para enfrentarla a sus ojos ardientes. «No eres tú quien me dice cómo hacer mi trabajo», escupió su voz, quebrándose bajo el peso de su furia. «Estás bajo arresto y vienes conmigo. Fin de la historia». «¿Por qué?», preguntó Grace, su tono firme pero afilado con acero. «¿De qué me estás acusando exactamente?» «Resistir a un oficial», gritó Wilkes, su voz resonando en todo el parque. «Agresión contra la policía. Elige». La mandíbula de Grace se tensó, pero se negó a morder el anzuelo. Podía sentir los ojos de los corredores sobre ella, su mirada colectiva agregando peso al momento. Respiró lenta y deliberadamente, centrándose antes de responder. «No, me he resistido a nada», dijo con firmeza, «y la única agresión de esta noche ha venido de ti».
Estás fuera de lugar, oficial. Wilkes. Su uso de su nombre tocó un nervio. Wilkes se inmutó visiblemente, sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. «No sabes con quién te estás metiendo», gruñó su mano rondando sobre su radio. «Crees que eres inteligente, ¿verdad? Crees que puedes avergonzarme y simplemente irte». «No se trata de avergonzarte», dijo Grace, su voz suavizándose ligeramente. «Se trata de hacer lo correcto, y ahora mismo no lo estás haciendo». Las palabras flotaban en el aire afiladas e inflexibles. Wilkes la miró fijamente, su expresión una mezcla volátil de emociones. Entonces, como para marcar el momento, un nuevo sonido cortó la tensión, el crujido de una radio policial. Wilkes se congeló, su cabeza girando hacia la fuente del ruido. Una figura emergió de las sombras, el suave resplandor de una linterna iluminando su camino. «¡Wilkes!», gritó una voz firme y autoritaria. «¿Qué está pasando aquí?». Grace giró la cabeza hacia el recién llegado, sus ojos entrecerrándose ligeramente mientras observaba la figura. Era otro oficial más alto y ancho que Wilkes, su uniforme impecable y su comportamiento tranquilo. Su placa de identificación decía Simmons, y su mirada era aguda y evaluadora mientras observaba la escena frente a él. La porra tirada en el suelo, el tenso enfrentamiento, la pequeña multitud de espectadores. Wilkes se puso rígido, su postura rígida, mientras se giraba para enfrentar a Simmons. «Todo está bajo control», dijo rápidamente, su voz tensa. «Yo me encargo de esto». «No, lo parece», respondió Simmons, su tono neutral, pero entrelazado con una corriente subterránea de escepticismo. Sus ojos se dirigieron a Grace, observando su postura tranquila y la forma en que se mantenía firme. «Señora, ¿está bien?», Grace asintió lentamente. «Estoy bien, oficial», dijo su voz firme, «pero agradecería que alguien pudiera echar un vistazo claro a lo que está sucediendo aquí». La mirada de Simmons volvió a Wilkes, su expresión endureciéndose. «Wilkes», dijo, su tono agudo, «¿te importaría explicar por qué acabo de recibir un informe de un altercado en el parque en el que estás involucrado?» «No he altercado», dijo Wilkes rápidamente, sus palabras atropellándose entre sí. «Esta mujer ha estado actuando sospechosamente, negándose a cumplir, resistiéndose al arresto. Estaba haciendo mi trabajo». Simmons arqueó una ceja, su escepticismo profundizándose. «¿Resistirse al arresto?», repitió. «Desde donde estoy parado no parece alguien que se esté resistiendo». El rostro de Wilkes enrojeció, su frustración burbujeando. «No está cooperando», insistió, su voz elevándose. «Ella es una amenaza». «¿Una amenaza?», preguntó Simmons, su tono incrédulo. Señaló a Grace, que seguía quieta. «Explícame cómo es amenazante». Grace permaneció en silencio, dejando que el intercambio se desarrollara. Podía ver las grietas ensanchándose en la fachada de Wilkes, su incapacidad para justificar sus acciones, volviéndose más aparente con cada palabra. Simmons dio un paso más cerca, su presencia imponente, pero no agresiva. Su mirada permaneció fija en Wilkes, inmovilizándolo como un reflector. «Creo que necesitamos dar un paso atrás aquí», dijo Simmons con voz firme. «Esto no parece ir en una buena dirección». Wilkes abrió la boca para discutir, pero Simmons lo interrumpió con un gesto brusco. «Basta», dijo. «Yo me encargo de esto». Volviéndose hacia Grace, Simmons suavizó su tono. «Señora, ¿le importaría contarme su versión de la historia?». Grace vaciló por un momento. Sus ojos se dirigieron a Wilkes. Su mandíbula estaba tan apretada que parecía que podría romperse. Podía ver la furia apenas contenida en su postura, la forma en que sus puños se flexionaban a sus costados. Pero la presencia de Simmons se sintió como un salvavidas, un rayo de luz que rompía la oscuridad. «Estaba caminando a casa», comenzó Grace, su voz tranquila pero firme.
El oficial Wilkes se me acercó, exigió ver lo que había en mi bolsa y luego intensificó las cosas cuando traté de hacer valer mis derechos. He cumplido con todas las solicitudes razonables, pero ha sido agresivo y fuera de lugar. Simmons asintió lentamente su expresión pensativa. ¿Y el altercado físico? Preguntó. ¿Qué pasó allí? Wilkes intentó detenerme, dijo Grace con ecuanimidad. Me defendí. La mirada de Simmons volvió a Wilkes, su expresión endureciéndose. ¿Es eso cierto, Wilkes? ¡Me atacó!, espetó Wilkes, su voz temblando de ira. Ella se resistió al arresto y me agredió. Simmons lo estudió por un largo momento, sus ojos entrecerrándose. Yo seré el juez de eso, dijo finalmente. Por ahora vamos a calmar esta situación. Wilkes, retírate. Wilkes se erizó su orgullo luchando con la orden. Pero el tono de Simmons no admitió discusión y después de un momento de vacilación dio un paso atrás a regañadientes. La tensión en el aire comenzó a disiparse, el peso del momento aliviándose ligeramente. Grace dejó escapar una respiración lenta, sus hombros relajándose un poco, pero en el fondo sabía que esto no había terminado. Todavía no. A medida que el oficial Simmons tomaba el control de la situación, la tensión parecía calmarse momentáneamente, pero Grace podía sentir la tormenta aún gestándose, justo debajo de la superficie. El oficial Wilkes permanecía rígido, su rostro enrojecido por la ira, apenas reprimida, su mandíbula apretada, con tanta fuerza que parecía que podría romperse. Cada fibra de su cuerpo gritaba frustración, y ella podía ver que su retirada era solo temporal. Sus ojos ardían de humillación parpadeando entre Grace y Simmons, quien ahora se erguía como un mediador entre ellos. Simmons se volvió hacia Grace nuevamente, su tono tranquilo pero firme. Señora, agradezco su cooperación hasta ahora. Si no le importara quedarse aquí por un momento, vamos a aclarar esto correctamente. Me aseguraré de que todo se maneje de manera justa. Grace asintió, su expresión constante pero cautelosa. Gracias, oficial. Eso es todo lo que estoy pidiendo. Pero tan pronto como Simmons se volvió hacia Wilkes, Grace notó un sutil cambio en la postura del oficial. Sus manos se crisparon a sus costados, su pecho subiendo y bajando en respiraciones rápidas y superficiales. No estaba retrocediendo, no en su mente. Para Wilkes esto ya no se trataba solo de Grace, se trataba de rescatar la poca autoridad que creía que le quedaba. Simmons no pasó por alto la tensión que irradiaba de su compañero oficial. Su voz bajó firme. Wilkes, no sé lo que está pasando aquí, pero te sugiero que te tomes un momento para calmarte. No estás ayudando a nadie al escalar esto. Los ojos de Wilkes brillaron su orgullo negándose a prestar atención al consejo. ¡Ella me atacó!, escupió su voz, elevándose con indignación. ¿La viste? Se resistió al arresto y agredió a un oficial de policía. ¿Qué quieres que haga? Dejarla que se salga con la suya. Simmons arqueó una ceja, su expresión, una mezcla de escepticismo e irritación controlada. La vi de pie cuando llegué, Wilkes, dijo. Lo que no vi fue ninguna señal de agresión. Necesitas retroceder, Wilkes. El labio de Wilkes se curvó, su ira burbujeando. Retroceder. Me estás bromeando. Ella es peligrosa. Vas a tomar su palabra sobre la mía. La mirada de Simmons se endureció, su autoridad pesando sobre Wilkes como un peso. En este momento estoy tomando el control de la situación porque tú claramente no puedes. Te sugiero que pienses cuidadosamente en tu próximo movimiento. La multitud de corredores, todavía permaneciendo a una distancia segura, susurraba entre sí. Sus ojos se movían entre los oficiales y Grace. Los murmullos no eran lo suficientemente fuertes como para descifrarlos, pero Wilkes podía sentir su juicio, su silencioso cuestionamiento de su comportamiento. Solo añadió combustible al fuego que ya ardía dentro de él.
Siempre se había enorgullecido de ordenar respeto, pero en este momento se sintió completamente expuesto a sus defectos, su temperamento, sus prejuicios todos al descubierto, para que todos los vieran. Wilkes dio un paso adelante. Sus manos se cerraron en puños. «Estás cometiendo un error, Simmons», dijo su voz baja y amenazante. «Ella no es inocente. Puedo sentirlo. Las personas como ella siempre están ocultando algo». Simmons se puso rígido ante el comentario, su mandíbula tensándose. «¿Personas como ella?», repitió su voz aguda. «Cuida tu tono, Wilkes. Estás entrando en territorio peligroso». Grace sintió una punzada de ira ante las palabras de Wilkes, pero mantuvo su expresión neutral. Había escuchado comentarios similares, antes velados con la suficiente ambigüedad para ofrecer una negación plausible, pero aún así cargados de veneno. Era una táctica familiar, una que había aprendido a contrarrestar con compostura y fuerza, pero esta vez podía sentir algo más oscuro en el tono de Wilkes, una desesperación que insinuaba cuán lejos podría estar dispuesto a llegar. Wilkes negó con la cabeza, su frustración desbordándose. «No lo entiendes, Simmons. Ella no es una espectadora inocente. Mírala. Está demasiado tranquila, demasiado serena. Las personas normales no actúan así cuando son confrontadas por un policía. Está ocultando algo y voy a descubrir qué es». Simmons se acercó, su voz bajando a un gruñido peligroso. «No vas a hacer nada más que retirarte y dejar que yo me encargue de esto. Si no puedes, no tendré más remedio que denunciarte. ¿Está claro?» Wilkes miró a Simmons. Su rostro era una máscara de desafío. Por un momento pareció que podría cumplir, pero entonces sus ojos se volvieron hacia Grace. La visión de su calma inflexible y aparentemente intacta por su intento de intimidarla fue demasiado para él. Sin previo aviso se abalanzó hacia adelante, su mano buscando el taser enganchado a su cinturón. El movimiento fue rápido, pero los reflejos de Grace fueron más rápidos. Vio el cambio en su peso, el tensamiento de su mandíbula, los signos reveladores de un ataque inminente. Su cuerpo se movió por instinto perfeccionado a través de años de entrenamiento. Mientras Wilkes cargaba, ella se apartó de él, sus movimientos fluidos y deliberados. Su mano se disparó desviando su brazo y enviando el taser, resbalando por el suelo. Wilkes tropezó su impulso. Lo llevó más allá de ella. Se dio la vuelta, su rostro contorsionado por la rabia, pero Grace ya estaba en posición. Su postura firme e inquebrantable. No golpeó, no necesitó hacerlo. Su sola presencia fue suficiente para enviar un mensaje claro. Ella tenía el control. «¡Basta!». La voz de Simmons resonó en todo el parque, cortando el caos como una espada. Se interpuso entre ellos su ancha figura, bloqueando el camino de Wilkes. Su mirada era helada, su autoridad inconfundible. «Retírate, Wilkes. Eso es una orden». Wilkes se congeló, su respiración saliendo en jadeos irregulares. Por un momento pareció que podría discutir, pero el acero en la mirada de Simmons no dejó lugar a debate. Lentamente, a regañadientes, retrocedió sus manos, temblando de furia, apenas contenida. Grace permaneció quieta, su respiración constante, sus ojos fijos en Wilkes. Podía ver la tormenta aún rugiendo dentro de él, la guerra entre su orgullo y la realidad de su derrota. Sabía que esto no había terminado. No del todo, pero por ahora, el peligro inmediato había pasado. Simmons se volvió hacia Grace, su expresión suavizándose. «¿Estás bien?», preguntó, su tono tranquilo pero preocupado. Grace asintió, su voz firme. «Estoy bien, oficial, gracias». Simmons hizo una pequeña señal de cabeza antes de volverse hacia Wilkes, su voz endureciéndose nuevamente, cada palabra portando el peso de la autoridad. «Hemos terminado aquí. Voy a llevar esto a la comisaría y lo resolveremos correctamente. Estás oficialmente relevado del servicio por el resto de la noche». El rostro de Wilkes se puso carmesí. Sus puños se apretaron a sus costados.
«No puedes hacer eso», escupió su voz temblando de indignación. «No tienes la autoridad». «La tengo», interrumpió Simmons, su tono no dejando lugar a discusión. «Y la estoy ejerciendo ahora. Vuelve a tu coche, Wilkes. Eso es una orden». Los corredores, sintiendo el cambio de poder, comenzaron a dispersarse sus murmullos, desvaneciéndose en la noche. Wilkes vaciló su mirada moviéndose entre Simmons y Grace antes de finalmente darse la vuelta y salir furioso sus pasos pesados de frustración. Simmons dejó escapar una respiración lenta a sus hombros. Relajándose ligeramente, se volvió hacia Grace, su expresión apologética. «Lo siento por lo que has tenido que pasar», dijo. «Me aseguraré de que esto se maneje adecuadamente». Grace lo estudió por un momento, sus ojos buscando su rostro. Podía ver la sinceridad allí, pero también sabía con qué frecuencia promesas como esta quedaban incumplidas. Aún así, eligió aceptar sus palabras al pie de la letra por ahora. «Gracias, oficial Simmons», dijo. «Espero que entienda que esto no se trata solo de mí. Lo que sucedió esta noche es parte de un problema mucho mayor». Simmons asintió, su expresión sombría. «Lo sé», dijo en voz baja, «y haré lo que pueda para abordarlo». Mientras Simmons solicitaba refuerzos por radio para documentar la escena, Grace se permitió un momento para respirar. El aire nocturno era fresco contra su piel, llevando consigo una leve sensación de alivio, pero incluso cuando el peligro inmediato se desvaneció, no pudo sacudirse la sensación de que esto estaba lejos de terminar. La ira de Wilkes, su sesgo sin controlar y su voluntad de escalar la situación, esos eran síntomas de un problema más profundo, uno que no se resolvería con una sola confrontación. Por ahora, sin embargo, estaba contenta de dejar que Simmons tomara la iniciativa. Había librado su batalla y había ganado, pero la guerra lo sabía. Aún estaba por delante. A medida que la tensión en el parque comenzaba a disminuir, Grace permaneció arraigada en su lugar, su cuerpo aún preparado, sus sentidos sintonizados con cada movimiento a su alrededor. La adrenalina que había corrido por sus venas ahora hervía a fuego lento, debajo de la superficie, aún no dispuesta a disiparse. Vio cómo el oficial Wilkes se alejaba furioso con los hombros rígidos, por la furia apenas contenida, murmurando entre dientes, aunque se le había ordenado que abandonara la escena. Grace podía sentir sus ojos quemándola en la espalda mientras se retiraba hacia su coche patrulla. Incluso en la derrota irradiaba hostilidad, una tormenta que había sido apagada temporalmente, pero no extinguida. El oficial Simmons estaba de pie junto a ella, su presencia tranquila pero autoritaria. Su radio crepitó mientras pedía refuerzos, solicitando a otro oficial que ayudara a documentar la situación. Grace lo observó cuidadosamente, notando la manera medida en que manejó las secuelas del incidente. No había pánico en sus movimientos ni teatralidad innecesaria. Por primera vez esa noche, Grace sintió un atisbo de tranquilidad, no porque confiara en el sistema, sino porque Simmons parecía comprender genuinamente la gravedad de lo que acababa de ocurrir. «Gracias por su paciencia», dijo Simmons dirigiendo su atención a Grace. Su tono era uniforme, pero había una corriente subterránea de respeto en sus palabras. «Sé que esta ha sido una situación difícil. Me aseguraré de que esto se maneje adecuadamente». Grace asintió, su mirada firme. «Agradezco eso, oficial», respondió su voz tranquila pero afilada con la tensión persistente del encuentro. «Pero espero que entienda que esto no se trata solo de esta noche. Lo que sucedió aquí es parte de un problema mayor». Simmons vaciló, su expresión parpadeando con reconocimiento. «Lo entiendo», dijo finalmente, «y haré lo que pueda para asegurar la rendición de cuentas». Antes de que Grace pudiera responder, el sonido de una puerta de coche, cerrándose de golpe, destrozó la relativa tranquilidad del parque. Tanto ella como Simmons se volvieron para ver a Wilkes de pie, junto a su coche patrulla, con el rostro enrojecido por la rabia.
Estaba gritando en su radio sus gestos salvajes y frenéticos. Aunque las palabras exactas eran difíciles de entender, Grace se tensó sus instintos gritándole que el peligro aún no había terminado. Había visto esto antes a hombres como Wilkes, no se tomaban la humillación a la ligera. «Quédese aquí», dijo Simmons rápidamente, su voz bajando a un comando. Comenzó a caminar hacia Wilkes, sus pasos medidos pero intencionados, su mano, descansando cerca de su propio cinturón como precaución. Grace observó su mandíbula tensándose. Aunque confiaba en que Simmons manejara la situación, no podía ignorar la sensación familiar en su estómago de que algo iba a salir terriblemente mal. Cuando Simmons se acercó, Wilkes se giró para enfrentarlo, su expresión una mezcla volátil de ira y desesperación. Sus palabras se hicieron más claras a medida que Grace se acercaba negándose a ser completamente marginada. «No puedes simplemente anularme así», gritaba Wilkes, su voz temblando de frustración. «No voy a dejar que se vaya después de lo que hizo». «Lo que hizo», respondió Simmons, su tono agudo e incrédulo. «Wilkes, vi lo que pasó. Tú escalaste esta situación y ahora la estás empeorando. Se te ha ordenado retirarte. No me hagas repetirlo». Wilkes negó con la cabeza violentamente, sus manos gesticulando erráticamente. «No entiendes. Es peligrosa. ¿No viste cómo se movió? ¿Cómo? Me atacó». Su voz se quebró mientras hablaba, la pura incredulidad de sus propias palabras lo traicionó. Simmons dio otro paso adelante, su postura firme. «Lo que vi», dijo fríamente, «fue a una ciudadana defendiéndose de un oficial que no podía controlar su temperamento. Si sigues presionando esto, vas a empeorar las cosas para ti. Aléjate, Wilkes». Pero Wilkes no se alejó. En cambio, metió la mano en su coche, sus movimientos frenéticos e imprudentes. La respiración de Grace se detuvo cuando lo vio sacar su porra agarrándola con fuerza, como si fuera un salvavidas. Sus ojos se dirigieron hacia Grace, su intención clara incluso antes de que hablara. «No se va a salir con la suya», gruñó su voz baja y peligrosa. «Wilkes, detente», ladró Simmons interponiéndose en su camino. «Bájala ahora. Esta es tu última advertencia». Pero Wilkes estaba más allá de la razón. Con un grito gutural empujó a Simmons cargando contra Grace con la porra levantada. El tiempo pareció ralentizarse a medida que se desarrollaba la escena. El cuerpo de Grace reaccionó. Instintivamente, su entrenamiento se hizo cargo cuando se preparó para el ataque. Wilkes balanceó la porra con toda su fuerza, pero Grace se apartó del golpe con precisión practicada, sus movimientos fluidos y controlados. Mientras él tropezaba hacia adelante, perdiendo el equilibrio por su propio impulso, Grace se dio la vuelta y ejecutó una maniobra rápida y precisa. Su mano se disparó agarrando su muñeca y torciéndola lo suficiente para obligarlo a soltar la porra. Cayó al suelo con estrépito, le barrió las piernas de debajo de él, enviándolo al pavimento con un gruñido de dolor. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo resonó por todo el parque, una punzada afilada en la caótica escena. Grace retrocedió de inmediato, su postura tranquila pero lista, sus ojos nunca dejando a Wilkes. Gimió agarrándose el brazo mientras rodaba sobre su costado, su rostro contorsionado por el dolor y la humillación. «Tatum mentita». Simmons estaba allí en un instante con sus esposas afuera, mientras sujetaba a Wilkes al suelo. «¡Ya basta!», ladró su voz autoritaria. «Se acabó, Wilkes. Has cruzado cada línea esta noche, y ahora vas a enfrentar las consecuencias». Wilkes luchó débilmente su orgullo, impidiéndole rendirse por completo, pero la lucha lo había abandonado. Simmons aseguró los puños alrededor de sus muñecas y lo levantó a duras penas. Su expresión una mezcla de ira y decepción. Mientras llegaban los oficiales de respaldo, la escena se convirtió en un torbellino de actividad. Simmons los informó rápidamente sobre lo que había sucedido. Sus palabras fueron concisas y eficientes. Wilkes fue llevado con la cabeza gacha, aunque no por vergüenza.
Grace podía ver la furia hirviendo a fuego lento, aún ardiendo en sus ojos. No había terminado con ella, no en su mente, pero por ahora estaba fuera de la imagen. Uno de los oficiales de respaldo se acercó a Grace, su comportamiento cauteloso pero profesional. «Señora, ¿está bien?», preguntó. Grace asintió su voz firme a pesar de la adrenalina que aún corría por sus venas. «Estoy bien. Gracias». Simmons se acercó, su rostro cansado pero resuelto. «Presentaré un informe completo sobre esto», dijo. «Tienes mi palabra de que Wilkes rendirá cuentas». Grace lo estudió por un momento, sus ojos buscando su rostro. Podía ver la sinceridad allí, pero también sabía con qué frecuencia promesas como esta quedaban incumplidas. Aún así, eligió aceptar sus palabras al pie de la letra por ahora. «Gracias, oficial Simmons», dijo. «Espero que entienda que esto no se trata solo de mí. Lo que sucedió esta noche es parte de un problema mucho mayor». Simmons asintió, su expresión sombría. «Lo sé», dijo en voz baja, «y haré lo que pueda para abordarlo». A medida que la escena comenzaba a aclararse, Grace se permitió un momento para respirar. El peso de los eventos de la noche se asentó sobre sus hombros, pesado, pero no insoportable. Se había mantenido firme, se había defendido y había salido ilesa. Pero la lucha no había terminado. Wilkes era solo un hombre, un síntoma de un problema más profundo que requeriría mucho más que una confrontación para resolver. Mientras se alejaba del parque, el aire fresco de la noche la envolvía. Grace sintió una sensación de claridad. Este no era el final, era solo el comienzo. Se había enfrentado a la injusticia de frente, y había salido más fuerte, y estaba decidida a usar su experiencia para hacer una diferencia. La batalla por la rendición de cuentas y el cambio estaba lejos de terminar, pero Grace Harper estaba lista para ella. A la mañana siguiente, la luz del sol entró a raudales por las ventanas de la modesta casa de Grace, proyectando cálidos rayos dorados sobre la habitación. Se sentó en la mesa de su cocina con una taza de té humeante en sus manos, sus pensamientos aún enredados con los eventos de la noche anterior. La adrenalina hacía tiempo que se había desvanecido, dejando atrás una pesada sensación de agotamiento, tanto físico como emocional. Grace miró el vapor arremolinado que se elevaba de su taza, reproduciendo la confrontación con el oficial Wilkes en su mente. Se había enfrentado a innumerables desafíos en su vida, pero había algo singularmente agotador en lo que había ocurrido. No era solo la fisicalidad del encuentro, era el mero peso de lo que representaba el prejuicio sistémico, la agresión desenfrenada, la forma en que el poder podía ser tan fácilmente abusado. Todo se sentía mucho más grande que un hombre, una noche, un parque, y sin embargo Grace no pudo ignorar las victorias más. Se había mantenido firme, se había defendido, y quizás lo más importante, había forzado la rendición de cuentas donde había estado ausente. Su teléfono vibró sobre la mesa, sacándola de sus pensamientos. Lo cogió y vio un mensaje de un número desconocido. Abriéndolo con cautela leyó: «Sra. Harper, soy el oficial Simmons. Quería agradecerle nuevamente por su paciencia y compostura anoche. Presenté mi informe, y Wilkes está bajo revisión por asuntos internos. Si desea hablar más sobre el caso o presentar su propia queja, por favor, hágamelo saber, la apoyaré en todo lo que pueda». Grace miró el mensaje durante un largo momento. Un pequeño parpadeo de esperanza se agitó dentro de ella. Simmons había parecido sincero, y aunque sabía que no debía depositar una confianza ciega en nadie. Sus palabras se sintieron como un paso en la dirección correcta. Escribió una respuesta rápida, agradeciéndole, y dejó el teléfono. Sus pensamientos volvieron a lo que haría a continuación. Más tarde ese día, Grace se encontró de vuelta en el centro comunitario, el familiar zumbido de actividad
proporcionando una bienvenida distracción de la tensión persistente. El centro era su santuario, un lugar donde podía canalizar su energía en algo constructivo, algo significativo. Los rostros de sus estudiantes jóvenes y viejos, diversos en todas las formas imaginables, le recordaron por qué hacía lo que hacía. Esta era su manera de contraatacar, de construir fortaleza y resiliencia en otros. Cuando comenzó la clase, Grace se movió por la habitación, demostrando técnicas y ofreciendo aliento. Sus estudiantes reflejaban sus movimientos, su enfoque agudo y su determinación palpable. Podía ver la confianza crecer en ellos con cada sesión, y la llenó de un orgullo silencioso. Pero su mente no estaba completamente en la clase. Los eventos de la noche anterior persistieron en sus pensamientos, tejiéndose en sus instrucciones. Se encontró enfatizando no solo los aspectos físicos de la defensa personal, sino también los mentales. «Tu fuerza no está solo en tu cuerpo», les dijo al grupo su voz firme y clara. «Está en tu mente tu capacidad para mantener la calma, bajo presión, para pensar con claridad, incluso cuando todo se siente como si se estuviera desmoronando. Así es como tomas el control de una situación». Después de clase, mientras los estudiantes salían con sonrisas y saludos de gratitud, Grace permaneció en la habitación vacía. Se quedó en el centro de las colchonetas. Sus pensamientos volvieron a desviarse hacia Wilkes. Su rostro contorsionado por la rabia y la frustración estaba grabado en su memoria. Pensó en las decisiones que había tomado, en la forma en que su ira lo había consumido y en el daño que podría haber causado si no hubiera sido capaz de calmar la situación. Su teléfono vibró nuevamente, interrumpiendo su mente de nuevo. En esta ocasión era una llamada. El número no era familiar, pero algo le dijo que contestara. «¡Hola!», dijo su voz cautelosa pero firme. «Sra. Harper, soy el detective Avery de Asuntos Internos». Vino la voz al otro lado. Era tranquila y profesional, pero había un peso en ella que capturó de inmediato la atención de Grace. «Quería informarle de que hemos recibido el informe sobre el incidente de anoche. También hemos revisado el historial del oficial Wilkes, y me gustaría hablar con usted más sobre lo que sucedió». Grace sintió una mezcla de alivio y aprensión. «Por supuesto», respondió. «Estoy dispuesta a ayudar en todo lo que pueda». «Gracias», dijo Avery. «Su relato será importante para asegurar que este asunto se maneje adecuadamente. Seré honesto con usted. Sra. Harper, esta no es la primera queja que hemos recibido sobre el oficial Wilkes, pero es la primera vez que tenemos pruebas tan claras para actuar. Su compostura y la participación del oficial Simmons han marcado una diferencia significativa». La llamada terminó poco después, dejando a Grace con una renovada sensación de propósito. Durante años había luchado en silencio sus batallas, abogando por la justicia y la igualdad, a su manera, pero este momento se sintió diferente. Se sintió más grande. Ya no solo se defendía a sí misma, era parte de algo más grande. Un impulso por la rendición de cuentas que podría de alguna manera crear cambios. En los días siguientes la historia comenzó a extenderse, no a través de titulares sensacionalistas o videos virales, sino a través del boca a boca y conversaciones silenciosas. Los corredores que habían presenciado la confrontación contaron a sus amigos y familiares sobre la mujer serena que se había mantenido firme contra un oficial volátil. El centro comunitario se llenó de admiración silenciosa cuando los estudiantes se enteraron de lo que había sucedido. Grace no buscó la atención, pero tampoco la evitó. Cuando la gente preguntaba, ella decía la verdad no para sensacionalizar la historia, sino para compartir lo que había aprendido. Una tarde, mientras Grace se preparaba para otra clase, una figura familiar entró en la habitación. El oficial Simmons estaba parado en la puerta, su postura relajada pero su expresión seria. Grace se enderezó sorprendida, pero no perturbada por su presencia. «Oficial Simmons», dijo una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. «¿Qué le trae por aquí?».
Quería agradecerle en persona, dijo Simmons avanzando, y hacerle saber que Wilkes ha sido suspendido en espera de una investigación más a fondo. Asuntos Internos se está tomando esto en serio, y creo que es debido a cómo se manejó usted. Grace asintió su expresión pensativa. Agradezco que diga eso, dijo, pero esto no se trata solo de mí. Hay innumerables otros que no tienen la oportunidad de defenderse, que no tienen testigos u oficiales como usted para intervenir. Simmons asintió, su rostro sombrío. Lo sé, y no puedo arreglar todo el sistema, pero puedo hacer mi parte. Si hay algo que pueda hacer para apoyarla a usted o al trabajo que está haciendo aquí, solo tiene que preguntar. Grace lo estudió por un momento sopesando su sinceridad. Finalmente, extendió una mano. Gracias, oficial Simmons. Espero que mantenga ese compromiso. Se dieron la mano, un gesto pequeño pero significativo. Cuando Simmons se fue, Grace sintió una silenciosa sensación de esperanza. No era una solución todavía, no, pero era un comienzo. Esa noche, cuando el sol se hundió bajo el horizonte y la ciudad se asentó en el ritmo de otra noche, Grace se paró afuera del centro comunitario, observando a sus estudiantes y visitantes ir y venir. Pensó en las batallas que aún estaban por librar, en los cambios que aún necesitaban suceder, pero también pensó en la fuerza que había visto en sí misma y en otros la resiliencia que la había llevado a través de ella. Por primera vez en mucho tiempo, Grace se permitió sentir una sensación de paz. La lucha por la justicia estaba lejos de terminar, pero sabía que no estaba sola en ella, y eso, pensó, era suficiente para seguir adelante. La historia de Grace no se trata solo de contraatacar, sino de mantenerse en alto cuando el mundo espera que te reduzcas. Su fuerza tranquila demostró que el verdadero poder reside en el control, no en el caos. En un momento en que la justicia se siente frágil, ella nos recordó cómo se ve realmente el coraje. Si esta historia te conmovió, si crees en la dignidad, la resiliencia y el cambio real, presiona ese botón de me gusta. Suscríbete para más historias poderosas y comparte este video para inspirar a alguien que necesita verlo hoy. La mañana siguiente, la luz del sol inundó la modesta casa de Grace, proyectando cálidos rayos dorados sobre la habitación. Estaba sentada a la mesa de su cocina, con una humeante taza de té en las manos. Sus pensamientos aún enredados con los acontecimientos de la noche anterior. La adrenalina hacía tiempo que se había desvanecido, dejando atrás una pesada sensación de agotamiento, tanto físico como emocional. Grace contempló el vapor arremolinado que ascendía de su taza, repitiendo en su mente la confrontación con el agente Wilkes. Se había enfrentado a innumerables desafíos en su vida, pero había algo singularmente agotador en lo que había sucedido. No era solo la fisicidad del encuentro, era el mero peso de lo que representaba el prejuicio sistémico, la agresión desenfrenada, la forma en que el poder podía ser tan fácilmente objeto de abusos. Todo aquello se sentía mucho más grande que un hombre, una noche, un parque. Y sin embargo, Grace no podía ignorar las victorias que había obtenido. Se había mantenido firme, se había defendido y, quizá lo más importante, había exigido responsabilidades donde antes no existían. Su teléfono vibró sobre la mesa, sacándola de sus pensamientos. Lo cogió y vio un mensaje de un número desconocido. Abriéndolo con cautela, leyó: «Sora Harper, soy el agente Simmons. Quería darle las gracias de nuevo por su paciencia y compostura. Anoche he presentado mi informe y Wilkes está siendo investigado por Asuntos Internos. Si le gustaría hablar más sobre el caso o presentar su propia denuncia, por favor, hágamelo saber, le apoyaré en todo lo que pueda». Grace se quedó mirando el mensaje durante un largo momento, una pequeña chispa de esperanza agitándose en su interior. Simmons había parecido sincero, y aunque sabía que no debía depositar una confianza ciega en nadie, sus palabras le parecieron un paso en la dirección correcta.
Escribió una respuesta rápida, dándole las gracias y dejó el teléfono con sus pensamientos, volviendo a lo que haría a continuación. Más tarde ese día, Grace se encontró de nuevo en el centro comunitario, el familiar bullicio de actividad, proporcionándole una agradable distracción de la tensión persistente. El centro era su santuario, un lugar donde podía canalizar su energía hacia algo constructivo, algo significativo. Los rostros de sus estudiantes jóvenes y mayores, diversos en todos los sentidos imaginables, le recordaban por qué hacía lo que hacía. Esta era su forma de contraatacar, de fomentar la fortaleza y la resiliencia en otros. Cuando comenzó la clase, Grace se movió por la habitación demostrando técnicas y ofreciendo ánimos. Sus estudiantes imitaban sus movimientos, su concentración aguda y su determinación palpable. Podía ver cómo la confianza crecía en ellos con cada sesión, y aquello la llenaba de un orgullo silencioso. Pero su mente no estaba del todo en la clase. Los acontecimientos de la noche anterior persistían en sus pensamientos, entrelazándose en sus instrucciones. Se encontró enfatizando no solo los aspectos físicos de la autodefensa, sino también los mentales. «Vuestra fuerza no está solo en vuestro cuerpo», les dijo al grupo con su voz firme y clara. «Está en vuestra mente vuestra capacidad para mantener la calma bajo presión, para pensar con claridad incluso cuando todo parece estar derrumbándose. Así es como se toma el control de una situación». Después de la clase. Mientras los estudiantes salían con sonrisas y saludos de gratitud, Grace permaneció en la habitación vacía. Se quedó de pie en el centro de las colchonetas con sus pensamientos, volviendo a desviarse hacia Wilkes. Su rostro contorsionado por la rabia y la frustración estaba grabado en su memoria. Pensó en las decisiones que había tomado, en la forma en que su ira lo había consumido, y en el daño que podría haber causado si ella no hubiera sido capaz de desactivar la situación. Su teléfono vibró de nuevo, interrumpiendo sus pensamientos una vez más. Esta vez era una llamada. El número no era familiar, pero algo le dijo que contestara. «Hola», dijo con su voz cautelosa pero firme. «Sra. Harper, soy la detective Avery de Asuntos Internos», respondió una voz al otro lado de la línea. Era tranquila y profesional, pero había un peso en ella que captó de inmediato la atención de Grace. «Quería informarle de que hemos recibido el informe sobre el incidente de anoche. También hemos revisado el historial del agente Wilkes, y me gustaría hablar con usted más sobre lo que sucedió». Grace sintió una mezcla de alivio y aprensión. «Por supuesto», respondió, «estoy dispuesta a ayudar en todo lo que pueda». «Gracias», dijo Avery. «Su relato será importante para garantizar que este asunto se maneje adecuadamente. Seré sincera con usted». «Señora Harper, esta no es la primera denuncia que hemos recibido sobre el agente Wilkes, pero es la primera vez que tenemos pruebas tan claras para actuar. Su compostura y la participación del agente Simmons han marcado una diferencia significativa». La llamada terminó poco después, dejando a Grace con una renovada sensación de propósito. Durante años había librado silenciosamente sus batallas, abogando por la justicia y la igualdad a su manera, pero este momento se sintió diferente. Se sintió más grande. Ya no solo se defendía a sí misma. Era parte de algo más grande, un impulso por la rendición de cuentas que podría, de alguna manera, generar un cambio. En los días siguientes, la historia comenzó a extenderse no a través de titulares sensacionalistas o vídeos virales, sino a través del boca a boca y de conversaciones silenciosas. Los corredores que habían presenciado la confrontación contaron a sus amigos y familiares la historia de la mujer serena que se había mantenido firme frente a un agente volátil. El centro comunitario se llenó de admiración silenciosa cuando los estudiantes se enteraron de lo que había sucedido. Grace no buscó la atención, pero tampoco la evitó. Cuando la gente preguntaba, decía la verdad no para sensacionalizar la historia, sino para compartir lo que había aprendido.
Una tarde, mientras Grace se preparaba para otra clase, una figura familiar entró en la habitación. El agente Simmons estaba de pie en la puerta con su postura relajada, pero su expresión seria. Grace se enderezó sorprendida, pero no perturbada por su presencia. «Agente Simmons», dijo una pequeña sonrisa, curvando las comisuras de sus labios. «¿Qué le trae por aquí?» «Quería darle las gracias en persona», dijo Simmons avanzando, «y hacerle saber que Wilkes ha sido suspendido a la espera de una investigación más a fondo. Asuntos Internos se está tomando esto en serio, y creo que es debido a cómo se manejó usted». Grace asintió su expresión pensativa. «Le agradezco que diga eso», dijo, «pero esto no se trata solo de mí. Hay innumerables personas que no tienen la oportunidad de defenderse, que no tienen testigos o agentes como usted para intervenir». Simmons asintió su rostro sombrío. «Lo sé, y no puedo arreglar todo el sistema, pero puedo hacer mi parte. Si hay algo que pueda hacer para apoyarlas a usted o al trabajo que está haciendo aquí, solo tiene que pedirlo». Grace lo estudió por un momento sopesando su sinceridad. Finalmente, extendió una mano. «Gracias, agente Simmons. Espero que mantenga ese compromiso». Se dieron la mano, un gesto pequeño pero significativo. Cuando Simmons se fue, Grace sintió una silenciosa sensación de esperanza. No era una solución todavía. No, pero era un comienzo. Esa noche, cuando el sol se hundió bajo el horizonte y la ciudad se asentó en el ritmo de otra noche, Grace se quedó de pie fuera del centro comunitario, observando cómo sus estudiantes y visitantes llegaban y se marchaban. Pensó en las batallas que aún quedaban por librar, en los cambios que aún debían producirse, pero también pensó en la fortaleza que había visto en sí misma y en los demás, en la resiliencia que la había sacado adelante. Por primera vez en mucho tiempo, Grace se permitió sentir una sensación de paz. La lucha por la justicia estaba lejos de terminar, pero sabía que no estaba sola en ella, y aquello, pensó, era suficiente para seguir adelante. La historia de Grace no se trata solo de contraatacar, sino de mantenerse en alto cuando el mundo espera que te encogerte. Su fuerza tranquila demostró que el verdadero poder reside en el control, no en el caos. En un momento en que la justicia parece frágil, ella nos recordó cómo es realmente el coraje. Si esta historia te ha conmovido, si crees en la dignidad, la resiliencia y el cambio real, dale a me gusta. Suscríbete para ver más historias poderosas y comparte este vídeo para inspirar a alguien que necesite verlo hoy.